Bueno, lo primero, agradecer la invitación. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes. Y un poco lo que habíamos pensado compartir, charlar con ustedes es cómo desde el estudio abordamos desde lo proyectual el problema de la fachada, no tanto desde lo técnico. Y hacerlo con un ejemplo concreto que es como ustedes dijeron, el distrito, que es un proyecto que tiene muchísimas facetas, muchísimas modos de abordar el problema de la fachada. Como introducción general me gustaría contar un poco cómo vemos o cómo afrontamos el problema de la imagen en el estudio. Nosotros, como decías vos, somos un estudio especializado en propiedad horizontal y en el mercado inmobiliario, digamos, y por eso para nosotros es fundamental la unidad. Nosotros partimos muy fuertemente desde la planta y desde la unidad, que es un poco el producto que el desarrollador en definitiva vende. En ese sentido, la imagen, la fachada es algo que, si bien es lo primero que alguien ve de un edificio, cuando lo ve terminado, es lo que viene al final de todo el proceso. O sea, hay como una especie de sincronización opuesta entre el tiempo del proyecto y de la realización, porque el edificio se termina con la fachada, y el tiempo donde esa idea surge, ¿no? Pero de alguna manera nosotros, cuando diseñamos y proyectamos el edificio y las unidades y la planta, que es básicamente el ADN un poco del edificio, ya la fachada está incorporada en nuestro pensamiento, y un poco el desafío nuestro es ir descubriendo a través de la planta lo que el edificio quiere decir, que en definitiva va a ser la expresión final que se da precisamente en la imagen o en la fachada, que en sentido contrario es lo primero que la gente ve del edificio, ¿no? Entonces nos interesa mantener siempre esta relación entre la fachada producida al final y el pensamiento producido al principio y viceversa. El distrito Cartier, para entrar un poco en tema, está ubicado, como ustedes decían, en una zona central de Buenos Aires, muy cerca del centro urbano de la ciudad, y al mismo tiempo era como o es todavía, pero esperamos por poco tiempo, un lugar un poco apartado, como una orilla de la ciudad. Nosotros, cuando se nos presentó el terreno, nos ofrecieron el terreno, y la verdad es que en un primer momento tuvimos nuestras dudas sobre esta ubicación. Pero bueno, eso se disipó cuando fuimos a ver, acá hay una foto del estado original, por dos motivos. El primero fue la presencia del Hospital Ferroviario, que es un edificio emblemático y que además pertenece a una serie de hospitales que tienen una línea de diseño común. La verdad que nos hizo una impresión muy fuerte la presencia de ese edificio, que en el ofrecimiento del terreno no estaba pensado conservarlo. Y la segunda cosa que nos motivó mucho es la cercanía al río, ¿no? Como ustedes, los que son de Buenos Aires, saben, nosotros tenemos un problema con el río, un problema ya diría a nivel casi psicológico, del río que está y no está, y que un poco es como que cada vez que lo vemos lo descubrimos, como que estaba acá y uno no lo tiene tan presente. Eso nos pasó un poco cuando fuimos a ver el terreno, que no imaginábamos que íbamos a tener un contacto con el río tan fuerte, tan en primera línea. Sucede, a mí se me ocurre pensar como el conquistador, que se llamaba Balboa, que descubrió el Pacífico, ¿no? Que uno viene por la selva, o él vendría por la selva, en un momento se abrió y vio el mar Pacífico. Un poco a los porteños nos pasa lo mismo constantemente con el río, que como que no lo tenemos y por ahí lo descubrimos como de golpe. Bueno, estos dos factores, el río y el edificio, fueron los que en definitiva nos impulsaron a avanzar con el proyecto, con una primera dificultad que fue la idea de conservar, digamos, o la posibilidad de conservar el hospital, porque como les decía,
el terreno, cuando uno vende la tierra, el que vendía la tierra tenía una expectativa de cantidad de metros cuadrados que iba a poder construir ahí, y eso evidentemente redundaba en el valor de la tierra. Bueno, la idea de conservar el hospital y produjo, después lo vamos a ver un poco más detenidamente, una necesidad o sea, nos quedamos un poco cortos con los metros y el valor de la incidencia de la tierra influía dramáticamente en el desarrollo. Pero bueno, fue una larga tarea de convencimiento al desarrollador y a los inversores de que en definitiva, más allá del valor en sí del edificio, conservarlo, digamos, tenía un plus para el proyecto, o sea, era una identidad que nosotros pensamos que el proyecto iba a tener y que al finalmente hacer menos metros no iba a influir porque iban a ser metros mejores, ¿no? La clásica duda entre cuántos metros y cuáles metros yo voy a ofrecer. Así que finalmente decidimos, por suerte, creo yo, conservar el edificio del Hospital Ferroviario, que merecía hacerlo porque es una obra de arquitectura realmente notable. Este es un poco un esquema del proyecto en general, donde a la izquierda está lo que nosotros llamamos el edificio Lofty Studios, que comprende la parte que se ve ahí en color beige o marroncita, que es el hospital conservado. Después hay unas áreas que ustedes ven a derecha e izquierda, que son violetas, que son los volúmenes que se adosaron justamente para aumentar la capacidad constructiva del lote y hacer el emprendimiento de alguna manera viable. Y por último, a la derecha está el edificio de oficinas que se incorporó en un segundo momento y que permitió dar al proyecto un cierto volumen que a nosotros nos pareció muy importante, dada la ubicación que tenía el proyecto. Nos parecía que tenía que ser algo que tuviera una cierta capacidad constructiva grande para imponerse en la zona, y ahí nació la idea de distrito, que no estaba en el primer momento. En el primer momento era un edificio de vivienda, a partir del ferroviario. Con la incorporación de las oficinas, surgió esta idea de hacer como un distrito de múltiples usos. Bueno, el primer problema que atacamos desde el punto de vista de la fachada de la imagen fue cómo conservar el edificio patrimonial. Y acá yo quisiera hacer una pequeña digresión, porque me parece interesante plantear el tema de la conservación del patrimonio y de cómo actuar en un edificio patrimonial. Como ven, el edificio estaba en un estado muy abandonado, de muchos años de abandono, y eso me remite a otro proyecto del estudio, si me permite una pequeña digresión, que es el que hicimos no muy lejos de ahí, en la zona de Puerto Madero, que se llaman las torres de Cartier Madero Urbano. En ese caso, como en el proyecto, digamos, o la municipalidad obligaba a la conservación de estas dos casas, que son del arquitecto Beretervide, un gran arquitecto de los primeros años del siglo XX, famoso por el conjunto Los Andes y otras obras, pero que dicha obra, así como el hospital, estaba en un estado, como ven en esta foto, ruinoso, ¿no? Entonces la primera reflexión que se me ocurre sobre este tema es en qué consiste la preservación del patrimonio, si solamente es marcar con una cruz las cosas que queremos conservar o preservar, o evitar demoler, y dejarlas caer, digamos, a un estado de deterioro prácticamente irrecuperable, porque esa es como la función más fácil, ¿no? Marcar con una cruz, esto no se toca, y después lo dejo librado a su suerte, ¿no? Así como los judíos marcaban la puerta, digamos, de sus casas antes para evitar la pasada del ángel exterminador, que en este caso seríamos los arquitectos. Si la preservación se limita
solamente a esta idea de marcar lo que no se puede demoler, me parece que es una acción limitada y pobre, más allá de que todos estamos de acuerdo en que el patrimonio debe ser preservado. Y la segunda cosa que me llama la atención, nos llamó la atención en este proyecto, fue que nosotros en un determinado momento propusimos a la municipalidad, perdón, desmontar los edificios, hacer un relevamiento muy serio, fotográfico y de planos y demás, poder demoler lo que era la mampostería, que no tenía en sí ningún valor, y de reconstruirla posteriormente en el mismo exacta forma que tenía antes. Bueno, esto no se nos permitió, y bueno, acá hay una foto aérea donde se ve el edificio que ya estaba empezando, que es acá lo que está a la derecha, la torre, y las dos casas de Beretervide que se conservaron. Se nos obligó a hacer esta obra que fue mantener suspendido en el aire esa ruina que estaba encima, por el simple hecho de decir que no la demolí, como si... La pregunta sería, ¿qué es lo que realmente estamos preservando? ¿Las piedras en sí mismos, los ladrillos en sí mismos, la materialidad, o la forma, o simplemente la forma, que es lo que debería ser lo digno de preservarse? Muchas veces hay como una mala conciencia de decir, si yo lo demuelo, me van a parar la obra porque nadie después te va a creer que lo vas a hacer igual, etcétera, etcétera, y obliga a esta especie de locura que fue mantener en el aire una obra de ingeniería costosa y riesgosa para mantener lo que era en realidad una ruina, que se podría haber, a mi juicio, evitado. Esta es la solución final que encontramos en el edificio, que está totalmente... Se preservaron lo poco que había, que eran los balcones, las barandas, las cabreadas, las tejas se pudieron conservar en un porcentaje mínimo de las que eran sanas, en fin. Pero en definitiva lo que importaba fue la forma, que es lo que se logró. Yo siempre pongo a raíz de esto este ejemplo, ¿no? Este es todos conocerán el campanile de la Plaza San Marcos de Venecia, que alguna vez los que hemos tenido la suerte de ir lo hemos admirado, pero en realidad este es el campanile, o sea, el campanile tuvo una especie de... colapsó a principios de siglo, el año 1902 o 3, si no recuerdo mal, y después se reconstruyó igual, y como era, y donde, en el mismo lugar donde estaba, y todo el mundo va y lo admira perfectamente, y mucha gente no sabe, y nadie recuerda que no es originalmente el que está. Entonces, me parece que cuando hablamos de fachada y hablamos de conservación, quizás es necesario tener una reflexión más profunda sobre lo que realmente estamos preservando y estamos conservando para el futuro, ¿no? Volviendo al caso del edificio que nos vamos a ocupar, que les quería compartir, bueno, esta es la planta un poco de la parte que contenía el edificio ferroviario. Este es el estado de la fachada cuando nosotros tomamos el edificio, que hubo que hacer una demolición parcial de muchas obras que se habían agregado, que de alguna manera no eran originales del proyecto, y en este caso optamos por conservar lo mayor posible la forma del edificio. En este caso tuvimos, entre comillas, la suerte de que el edificio no estaba catalogado, curiosamente, porque era un edificio que sí merecía estarlo, y pudimos actuar con alguna mayor libertad, que creo que fue positivo. Lo que hicimos en este caso fue, bueno, se picaron todos los revoques originales porque estaban desprendidos y eran inservibles. Se demolieron las divisiones que acá ven que hace esta característica formal muy notable, que son ese paño de ventana vertical, que tiene esas pequeñas divisiones que estaban muy deterioradas y que no se podían mantener en pie, y lo que se hizo fue pelar todo el vano. Esto que ven acá, estas divisiones verticales son solamente apuntalamiento, y después se trabajó en una carpintería
que en la parte de abajo de la foto ya se ven las pruebas en la obra. En realidad es toda una carpintería completa del vano que incluye en aluminio o en chapa, no recuerdo bien cómo, o repiten las divisiones que tenía el edificio original, que después eso se va revocado y se conserva la forma original, aunque no en la materialidad. Nosotros creemos que es lo importante. En este caso lo pudimos llevar adelante. Acá tenemos una foto donde a la izquierda se ve el edificio original, con su división, y en la derecha el nuevo vano reconstituido de una forma unificada y completa. Es decir, en el caso del edificio del ferroviario, lo que se hizo fue una acción de proyecto de la fachada de conservación, de tratar de conservar de la manera más fidedigna posible el edificio original. Y este sería un primer approach al tema de cómo tratar o de los problemas que nos ofrecía el edificio. El primero sería un ejemplo claro de conservación. Pero bueno, como les contaba en un principio, la cantidad de metros que ofrecía el ferroviario eran muy pocos y hacía inviable el negocio, por lo tanto se optó por construir 2 pisos más sobre el volumen original, que son esos 2 pisos vidriados que ven arriba, que están retirados e incluso en un primer momento tenían una pequeña pendiente inclinada, que a nosotros nos parecía importante para diferenciar, que al final, y ya que estamos en un congreso de fachadas, es interesante para pensar porque técnicamente fue muy dificultoso de resolver. Finalmente tuvo el estudio que ceder y hicimos la fachada vertical, porque no siempre se puede ganar, pero de todas maneras creo que el resultado, por lo menos a nosotros, nos satisface, y creemos que el haber puesto esta fachada de vidrio totalmente distinta que la fachada conservada abajo, permite que la fachada conservada pueda lucir, digamos, en su estado prácticamente original, por lo menos como aspecto, ¿no? Acá tenemos una imagen más de cerca del volumen agregado de los 2 pisos vidriados en la parte superior, que son los que además tienen las mejores vistas sobre el río. Por eso se optó por esa opción muy vidriada, y se ven en el piso de abajo las carpinterías corredizas que permiten la salida a ese balcón. Todo esto resuelto en carpintería de aluminio. Bueno, y como les decía, como no bastaban los metros para hacer viable el desarrollo, se empezaron a agregar, o se agregaron algunos volúmenes adosados a la estructura original, tratando de algún modo de que se asimilen de la mejor manera posible al edificio original. Y son estos 3 volúmenes que vemos ahí en el medio y uno a la izquierda, acá lo vemos ya en etapa de construcción bastante terminada, que acá se optó por una idea de asimilación, es decir, tratar de que este volumen se asimile de la mejor manera posible al hospital, como que sea casi como que forma parte del hospital original, ¿no? De respetar un poco el lenguaje y el estilo que tenía el hospital original. Aquí se ve un volumen, está sin pintar, va a ser esto blanco, se le puso una baranda muy sencilla, muy típica de esa época, y estos volúmenes agregados nosotros queremos que empaticen con la estructura original. Aquí se ve otro de los volúmenes, como ven acá se hizo como una raja para que esa unión fuera de alguna manera acusada, para no confundir lo viejo y lo nuevo, pero sí para que quede asimilado. Este sería el segundo problema que afrontamos, agregar volúmenes que respeten el lenguaje original. Bueno, el tercer caso fue el edificio estudios, que ya nos pareció que tenía una fisonomía un poco distinta, y por lo tanto, si bien en un primer momento pensamos en aplicar la misma lógica que para los volúmenes adosados que hablábamos recién, finalmente decidimos por las propias características que tenía el edificio, optar por otro lenguaje,
Acá es una referencia que nosotros tomamos, el edificio de Pei, que se llama la Silver Towers en New York. Un poco esa fue la imagen que teníamos en la cabeza, que es una arquitectura menos racionalista y sí más brutalista, digamos, del periodo inmediatamente posterior al racionalismo. Yo creo que siempre es importante tener referencias, y ya que las buscamos, tenemos que buscarlas entre los mejores, ¿no? Así que nos gustaba mucho este edificio, nos parecía que era un lenguaje que nos podía servir y lo tomamos un poco como de referencia. Acá hay una foto más próxima del edificio y acá hay una foto del nuestro. Si bien es distinto, porque no tiene balcones, etcétera, hay una cantidad de diferencias, bueno, reconocemos que fue una referencia que nosotros tomamos a la hora de proyectar la imagen. Acá hay una foto que se ve la baranda que diseñamos especialmente en hierro y vidrio para los vanos de esos balcones. Fue un diseño muy elaborado para que desapareciera, para que fuera lo más tenue posible y poder reconstituir ese vano rectangular que era un poco la fuerza que tenía esta propuesta. Y por último, el tercer problema que afrontamos fue el edificio que está cruzando la calle, que es el edificio de oficinas. Quizás desde el punto de vista técnico, no proyectual, pero sí técnico, es el que más interesaría, digamos, a los efectos del Congreso que está en el ámbito que estamos. Esto es un poco primero para mostrar las dudas. Todo el proceso proyectual tiene siempre avances, retrocesos, que uno trata de ir buscando cuál es el lenguaje que ese edificio nos va de alguna manera solicitando o pidiendo. Así que hay algunos esquicios de cómo comenzamos a pensar este edificio. Acá ya un poco más elaborado, siempre todos los proyectos hay algún momento digamos, de exceso de forma, que generalmente en el estudio después vienen aplacados, pero bueno, es importante la búsqueda, ¿no? Finalmente, esta es una imagen de una fachada previa cuando nosotros todavía, como les comentaba, pensábamos en que el distrito tuviera una cierta unidad de lenguaje, hacer todos los edificios blancos, todos los edificios que tuvieran una relación entre sí, porque nos parecía, bueno, una primera idea interesante, que el distrito tuviera se presentara todo como un conjunto, incluso desde lo formal. Sin embargo, con el pasaje del tiempo y la reflexión, optamos por otro camino. Este es el edificio, cuando pensábamos en hacer un distrito homogéneo desde lo formal, trabajamos mucho este tipo de fachadas, de bandas blancas, que de alguna manera remitiera al hospital. Pero posteriormente, en la evolución, porque es un proyecto que duró muchos años, a que dedicamos mucho pensamiento, empezamos a ver que como que cada edificio pedía de alguna manera manifestarse por sí mismo, y entonces decidimos, como le comentaba, para el edificio de la izquierda, que es el edificio estudios, y ahora para el edificio de oficinas que está a la derecha, bueno, dejar que cada edificio se expresara un poco por lo que es, y vuelvo un poco a mi reflexión inicial, ¿no? Que expresara su lógica planteada desde la planta del edificio, de sus unidades. Las unidades del edificio de la izquierda, loft, son totalmente, estudios, son totalmente distintas a las que se generaron en la estructura del ferroviario, porque son unidades repetitivas, de menor metraje y que hacen mucha hincapié en la posibilidad de la expansión y del balcón. Y nos pareció que esa caja, digamos, tenía que tener su propia expresión y que forzarla para que se parezca al ferroviario, en definitiva, iba a ir en detrimento del edificio original y del nuevo. Por lo tanto, lo liberamos, por alguna manera, formalmente.
Bueno, y lo mismo para el edificio de oficinas, que nos pareció que un edificio de una fachada integral, completamente de vidrio, era más propio de la expresión del edificio. Así que optamos porque cada uno mantenga su identidad, salvo los primeros volúmenes que acá se ve a la derecha del ferroviario, que son los que están directamente adosados, que en ese caso optamos sí por un proceso de asimilación. O sea, el proyecto fue planteando a lo largo de todo su desarrollo distintas variantes, y, bueno, y las respuestas fueron variando y fueron cambiando, motivadas por lo que el mismo proyecto nos iba pidiendo. Este es el edificio finalmente de oficina, que está emplazado en ese terreno triangular, y que se llama plaza justamente por eso, porque tiene esta plaza central, que para nosotros era muy importante desde el inicio, ¿no? Que nos parecía algo muy particular del edificio, que no es el clásico volumen cerrado, que suele ser en muchos casos los edificios de oficina, sino que tuviera una interioridad. Acá les traigo otra referencia que tuvimos muy presente a la hora de proyectar el edificio, que es la Lever House, también en New York, de Somme, de Gordon Bouchard. No porque el edificio formalmente sea parecido, pero sí por el tipo de espacialidad que tiene, y que siempre se lo leyó como una propuesta alternativa al edificio que está enfrente, que es el de Mies, el Seagram, ¿no? Que es el clásico edificio cerrado de torre que tiene la plaza por delante. En este caso, el proyecto de Somme, que es un poco posterior, opta por esta interioridad, y nos parecía interesante y rescatar esa idea para llevarlo al proyecto nuestro. Bueno, ya acá lo tenemos ya, perdón, lo tenemos ya en una etapa de ejecución avanzada. Un poco la idea, vuelvo un poquito para atrás, acá a esta imagen dibujada a la derecha, que fue agregarle a la fachada continua de vidrio lo que se llaman unos embellecedores, que son ahora después los vamos a ver en el detalle más cerca, que son esas rayas verticales que se ubican en la fachada de manera, digamos, aleatoria o discontinua, y que tienen dos espesores distintos. Y un poco la idea que se nos ocurrió, que pensábamos cuando proyectamos ese pequeño juego sobre la fachada, que es puramente formal, digamos, porque no tiene ningún aporte ni estructural ni funcional, pero sí nos parecía que le iba, con un mecanismo simple, dar una identidad. Este edificio, nosotros lo imaginamos siempre, este edificio de oficinas, se va a ver desde la autopista cercana, pasa elevada a unos, no sé, 300 metros, ¿no? Pasa a medida tangencial al edificio, y la idea que teníamos un poco, si queremos, muy demasiado directa, demasiado mecánica, es el diagrama de barras, ¿no? Cuando en supermercados pasan los productos por ese código de barras, esa es la palabra. Un poco la idea de este edificio comercial es que uno, pasando la autopista, recorriera o tuviera una acción en otra escala, digamos, parecida a lo que hoy en día es algo usual para la compra o la adquisición de algo. Parecía una metáfora sencilla, sin querer volar demasiado alto, pero que nos parecía que le va a dar al edificio una cierta identidad en el paisaje urbano. Avanzo un poquito hacia adelante. Acá ya vemos la estructura todavía sin la incorporación de la carpintería. Esta es la fachada que les comentaba, que se ve sobre todo desde la autopista Ilia. Acá ya el edificio está con la última losa ya colada, ya terminada. Y finalmente acá ya estamos en el primer piso de montaje de la fachada integral.
como ustedes ven, acá les comentaba sobre la foto de la derecha, se ve acá estas especies de embellecedores, así se llaman, como ven ustedes, dispuestos en una forma aleatoria y que además tienen distinto espesor, hay de 8 y de 4 centímetros de frente, de manera que nosotros pensamos que esa idea sencilla va a ayudar a darle identidad al proyecto. Se ve una foto que quizás se pueda ver un poco más esta idea de la sucesión de las distintas barras de este código simulado, y el ángulo, todavía acá falta terminar la pieza que se montará más adelante, que va a ser el ángulo, ese ángulo agudo que también creemos que va a ser muy característico del proyecto. Por último, el proyecto, que tiene todas estas partes distintas, que yo les comentaba que tuvieron como una especie de camino de diferenciación a través del tiempo y del proyecto, que empezaron siendo algo unido y después fueron tomando cada una su propia identidad, recupera, digamos, al final de la historia una cierta identidad común, que es el paseo comercial. Todos los edificios, el Estudios, el Loft y el edificio Plaza, tienen un zócalo comercial común, que a ese sí mantuvimos una identidad pareja, porque bueno, nos parecía que en este caso era la misma función, y por lo tanto correspondía que todo el paseo comercial tuviera una identidad similar, a pesar de ubicarse debajo de edificios distintos y diferenciados. Para este caso, se diseñó, ahí están los primeros croquis que hicimos, una fachada totalmente distinta de todas, porque es una fachada que incorpora, es hecha en una carpintería muy sencilla, en perfiles de hierro, como más rústica que todas las fachadas restantes, que son de aluminio. Así que acá incorporamos el hierro, es un perfil W, donde se inserta la carpintería, que tiene va tomando distintas alturas, porque este zócalo no es homogéneo. Y bueno, acá tenemos una imagen de la calle que va a separar la calle interna del distrito, que después en otra de las evoluciones del proyecto se transformó en una plaza, ya no va a ser más una calle, que va a ser un poco la expansión de todo este paseo comercial. Y esta imagen muestra como una intervención que empezamos a hacer, porque hasta que el paseo comercial como tal esté en funcionamiento, va a llevar algún tiempo, porque los temas, los desarrollos desde el punto de vista comercial, de locales, siempre vienen un poco más atrasados que el resto del edificio. La zona tiene que consolidarse, el mismo edificio tiene que traer gente y demás, y volumen comercial. Bueno, entonces lo que pensó la desarrolladora es hacer una intervención artística con un artista que ya trabajó con nosotros en otros emprendimientos, un muralista, que es Bernardo Escurra, que va a hacer toda una intervención por detrás de esta carpintería, con un sistema de una especie de film que se pega por detrás del vidrio, y entonces hasta que el paseo funcione, vamos a aprovechar para hacer un poquito de arte y de color, para que no tener esa imagen siempre un poco triste, ¿no?, de los locales abajo con los vidrios pintados de blanco. Bueno, y creo que esta es la última imagen un poco del paseo debajo de los dos edificios, a la derecha del edificio Plaza, con su vidrio y su corpingüel, como decían al principio, que es un ejemplo de modernidad y de materiales y un diseño realmente muy avanzada, a nivel incluso mundial. Y a la izquierda, el edificio original, el antiguo edificio del ferroviario. Un poco para cerrar el concepto de lo que nosotros, cómo nosotros pensamos y abordamos el problema de la fachada, les dejo una última reflexión,
que se podría sintetizar en lo siguiente. En el lenguaje común, la palabra a mí me llama la atención que la fachada tiene una connotación incluso bastante despectiva, ¿no? Se dice algo, es una fachada, como algo que no tiene nada detrás o que esconde algo. Eh, Nosotros pensamos exactamente el opuesto, o sea, la fachada no tiene que esconder, sino que tiene que revelar lo que el edificio es en sí mismo. Hay un filósofo que a mí me gusta particularmente, que es Levinas, un filósofo francés, judío francés, que habla del rostro, el rostro como una cualidad propia del humano, que a través del rostro, una cualidad que me atrevo a decir metafísica, ¿no? Incluso habla de la rostridad, que es la capacidad de lo propiamente humano que se expresa en el rostro. Y esa idea me parece que puede ser útil al momento de abordar el problema de la fachada, que la fachada sea lo propio que revele lo que el edificio en definitiva es. Bueno, espero que les haya interesado, este es el aporte que queríamos compartir. No sé cómo sigue esto, si con alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Oki. Realmente muy interesante. Nos has permitido conocer muy en detalle todo el emprendimiento. Realmente veo destacable el rescate del edificio ferroviario, ¿no? No sé si el edificio estaba catalogado en cuanto a lo que es patrimonio. Si tuvieron una primera pregunta mía, ¿no? Si tuvieron algún tipo de restricción, porque bueno, fue una decisión importante, ¿no? Rescatar el edificio y también dejar la verticalidad de las aberturas que tenía originalmente, porque haciendo esa reconstrucción ustedes podrían haber pasado también al hecho de trabajar ventanas en forma horizontal, pero me parece destacable que esa verticalidad se mantiene a lo largo de todo el proyecto. ¿Qué nos podés comentar sobre...? Sí, curiosamente el edificio no estaba catalogado, cosa que nos sorprendió, porque con el ejemplo que puse antes, esa pequeña digresión que me permití, no se trata de comparar un arquitecto con otro, pero sin duda el valor arquitectónico del hospital ferroviario, a nuestro juicio, era muy superior a las casas de Beretervide, sobre todo porque representa una serie en una época. De esa serie, el más famoso es el Hospital Churruca, que es obra directamente de Vilar, el arquitecto Vilar, el que hizo el Automóvil Club y demás, pero que después se conformó un equipo que hizo otros hospitales y que pertenece toda una... no es solamente una obra aislada, sino que es una serie. Y curiosamente no estaba catalogado, o sea que la decisión de mantenerlo fue una decisión del desarrollador, que hay que ponderar, porque siempre el desarrollador hoy en día, por cuestiones que no vamos a entrar, pero es un poco el malo de la película, el que siempre es un ávido buscador de beneficio económico en detrimento del patrimonio de la ciudad. Y bueno, este es un caso que expresa lo opuesto. La verdad que bancó de alguna manera mantener el hospital, hacer menos metros, convencido de que eso tenía un valor y que ese valor era un valor no puramente bucólico, era un valor comercial, que la gente lo iba a apreciar. Gracias a Dios así fue, porque el edificio tiene mucha identidad y tuvo mucha aceptación. Claro, y un poco también lo que te comentaba en la configuración de las aberturas, ¿no? Porque sé que se utilizaron aberturas batientes para respetar la verticalidad que está planteada en el Sí. edificio, y por lo general en propiedad horizontal se utilizan ventanas más apaisadas, tipo corredizas, ¿no? Entonces, bueno, el Sí. hecho de rescatar esa visión en el edificio, de trabajar la materialidad y con otra proporción de ventanas que no es la que usualmente, ¿no?, se utiliza en propiedad horizontal, con esa verticalidad, pero me parece muy interesante realmente. Sí, eso fue también producto, yo debería quizás haber puesto una foto desde el interior de las unidades loft, porque eso es un poco el carácter que tienen esas unidades, un poco especiales y con un aire un poco antiguo, típicamente de lo que es un loft, que nos parecía que iba a aportar más allá de la comodidad o de la practicidad de una ventana corrediza, ¿no?
Claro, a eso me refería, a lo que se ve a través digamos, los renders que han hecho y que están publicados en los sitios del proyecto, donde se ve esa espacialidad de ventanas, de aberturas verticales que es interesante y es diferente, ¿no? Que aporta Ujú. una cuota de valor también. Tenemos otras consultas. Nos consultan, ¿qué desafíos impuso el emprendimiento desde el punto de vista urbanístico? También una condicionante bastante importante, porque los edificios recomponen las manzanas, ¿no? Son manzanas, son... Sí, la verdad es que para el estudio el estudio tiene una trayectoria larga de edificios, pero nunca nos habíamos comprometido a realmente hacer una pieza urbana como es el distrito. Y como les contaba, eso no fue una cosa que, como suelen ser las cosas de la vida, no fue que se planteó de entrada así, sino que fue todo un proceso hasta que nos dimos cuenta de que realmente estábamos actuando en un pedazo de ciudad, y en un pedazo de ciudad muy, muy particular, que tiene un gran futuro, porque les comento que estamos trabajando también, o mejor dicho, el desarrollador está trabajando también en todo lo que es la vereda de enfrente, el puerto, para hacer un paseo que una Catalina con esto. Bueno, son proyectos que están todavía en fase muy, muy preliminar y más urbanístico, que no es lo propio del estudio, pero que el distrito va a ser fue una punta, digamos, de lanza para una renovación urbana que la ciudad necesita, porque ustedes piensen que el río, si volvemos al tema del río, en Buenos Aires, el acceso al río es a través de zonas verdes, sea la parte de Aeroparque, la Costanera Norte, o la Reserva al sur. Este punto, con el puerto que está en estudio, su desplazamiento, en fin, es todo un proyecto muy, muy, muy valioso, pero es el único punto donde la ciudad, realmente la trama urbana, llegaría a tener contacto con el río. Por eso nosotros creemos que el distrito, si bien al principio nos asustó un poco la zona, porque es media marginal, digamos, en el sentido del espacio, creo que va a ser el motor de muchas cosas buenas para la ciudad. Sí, sin duda, va a promover el desarrollo y bueno, la activación de una zona que tal vez estaba lateral a la ciudad, está muy cerca de toda la ciudad, así que no hay dudas que va a tener mucho éxito el desarrollo. Tenemos otra consulta. ¿Cuáles fueron los factores más importantes a tener en cuenta en la fachada? Bueno, hablemos de la fachada en general o si querés hablar en particular, en cada No, un edificio. poco lo que yo traté de contarles es ir encontrando las respuestas a cada pregunta, digamos. Y me parece que un edificio, en este caso un edificio tan complejo, que tenía tantas instancias distintas, desde lo nuevo, como es el edificio de oficinas, digamos, tecnológico, y lo antiguo, y cómo eso fue variando, cómo quizás en un primer momento, ante ese paquete grande de metros y de edificios, dijimos, uno optó por el lado de la seguridad, bueno, hagamos algo uniforme, tratemos de mantener esto unido por la forma, digamos, de alguna manera. Y con el pasar del tiempo, de los meses y de los dibujos, y ir para atrás y para adelante, es como que fuimos soltando a cada edificio para que cada uno se expresara un poco por lo que es. Yo creo que ese es un poco el recorrido que me parece interesante compartir, como que el edificio hay que escucharlo. Nosotros somos mucho de esa idea, de tratar de escuchar lo que el edificio quiere ser, nos quiere decir, y no imponerle desde el inicio una forma. O sea, uno va buscando y en determinado momento abandona un camino y toma otro, porque hay un proceso de escucha, ¿no?, de la arquitectura, que me parece que a veces en los tiempos que estamos y en las velocidades que se nos imponen muchas veces, es difícil. Es difícil escuchar. Pero en un caso de un proyecto grande como este, que tiene mucho tiempo de desarrollo, es una posibilidad que existe. Perfecto, gracias. Y tenemos otra pregunta.
Ante la necesidad de tendencias sustentables, ¿cómo ve la importancia del vidrio o en la fachada, ¿no?, del edificio Plaza, ¿no?, que tiene una superficie mayoritariamente vidriada? ¿Cuál fue la importancia de trabajar con un vidrio eficiente, ¿no? Porque tiene sumamente importancia, Sí, más que en el otro edificio no hay tanta proporción de vidrio. sí, bueno, yo acá tengo que excusarme un poco porque yo dentro del estudio no estoy al frente de las decisiones técnicas, digamos, yo me ocupo más de la cuestión, un poco les conté, del proyecto, más desde lo formal, si quieren. Pero sí, por supuesto que estoy en contacto con las decisiones y uno de mis socios, que es el que está más cercano a la obra y más cercano a las cuestiones técnicas, tuvimos mucho desarrollo de encontrar un vidrio que sea eficiente, muy eficiente desde el punto de vista sustentable. De hecho, porque este edificio va a calificar como LEED, o sea que hay todo un estudio del tema de la incidencia solar y de los consumos para que entre dentro de la clasificación LEED, que es lo mismo, bueno, las terrazas verdes, tiene una cantidad de elementos para reunir el puntaje, porque nos parecía que un edificio de estas características, de este volumen, piense que es un caso bastante único en Buenos Aires, son 3.000 metros cada planta. Bueno, nos parecía que era importante que calificara. Así que ese aspecto está muy cuidado, por más que me disculpo que no puedo dar precisiones demasiado técnicas. Bueno, no hay problema, Opi. Igual sabemos que utilizaste un vidrio de alta prestación, de alta tecnología. Y bueno, es importante también lo que estás comentando, que va a estar en vías de certificación el edificio por diseño y por todos los materiales utilizados. Así que bueno, te agradecemos mucho toda la presentación que has realizado. Hemos podido conocer en detalle todo el proyecto, digamos, con los múltiples enfoques y los retos que plantearon en las distintas etapas del desarrollo. Realmente consideramos que es un proyecto muy importante actualmente en ejecución en Buenos Aires y, como habíamos dicho en un inicio, las 3 empresas participamos del proyecto con la provisión del material, así que también es un desafío y un orgullo para nosotros también poder mostrar este proyecto. Así que bueno, te agradecemos mucho tu participación, Opi, y todo lo que nos has brindado de conocimiento sobre la obra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos contarles un poco cómo es la cocina de nuestro trabajo. Y bueno, cuando necesiten, estamos acá a la orden. Así que Bueno, muchas muchas gracias. gracias.